¿Puede hablarnos ahorita, padre, de esos 4 autores? Sí, cuando hablamos... fueron? Bueno, acabamos de decir hace rato que 2 convivieron con Jesús, que son Mateo y Juan. Entre los 12 discípulos, que luego se convierten en apóstoles, delegados, son personas que Jesús llamó. Juan se dice que era el menor de los 12 apóstoles, el más joven, y por eso escribió el último evangelio, el 4.º evangelio canónico. También escribió las cartas, que son conocidas como las cartas de Juan, y también el último libro de la Biblia, que es el libro del Apocalipsis. Escribió ese libro en una isla, se dice, al final de su vida, y por lo tanto, después del año 100, antes del año 120 después de Cristo, se culminó ese libro. Por lo tanto, la Biblia termina de escribirse hacia el año 120 después de Cristo, porque el último escrito fue de manos de Juan, que era el más joven y fue el último de los apóstoles en morir. Entonces Juan fue escogido por Dios para pertenecer a ese círculo. La historia de Mateo es conocida. Mateo era un recaudador de impuestos y él estaba en su mesa trabajando y Jesús lo llama, le dice: ven y sígueme, y él se levanta y va. Mientras que los otros 2 evangelistas, que son Marcos y Lucas, fueron discípulos de Jesús. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de Pablo, que Pablo se considera un apóstol, precisamente hablamos de un hombre que estaba ávido de hacer conocer la palabra de Dios. Y Pablo se unió a una persona llamada Bernabé, junto con otros. Por supuesto que Pablo, después de su conversión, se queda 3 años encerrado, pensando un poco sobre esa visión que tuvo de Jesús y pensando un poco sobre la doctrina cristiana, y comienza a predicar. Y es ahí donde se montan, por ejemplo, los evangelistas Marcos y Lucas, uno que está con Pedro y el otro que está con Pablo, porque escuchan la predicación de los apóstoles y comienzan a escribir. Es importante saber que ni Marcos ni Lucas convivieron con Jesús, pero también es muy interesante que Lucas, por ejemplo, es médico, era un médico de profesión y un científico verdadero, un apasionado de la historia. Él dice al inicio del Evangelio, que por cierto es el autor de los Hechos de los Apóstoles, que es el 5.º libro del Nuevo Testamento, él dice: yo voy a investigar muy cuidadosamente todos los hechos que tienen que ver con Jesús y los voy a poner por escrito. Y se los dedica a un fulano llamado Teófilo, que la palabra Teófilo, que es un nombre propio, significa amado por Dios. Por lo tanto, ya a partir del primer capítulo del evangelista Lucas vemos que hay una seriedad en investigar sobre la historia de Jesús, ponerla por escrita, que es nuestra palabra de salvación.